Bueno, hola, les damos la más cordial bienvenida a la primera edición de SWIP Soluciones, un ciclo de encuentros online sobre el proceso de transformación digital en diferentes industrias. SWIP Soluciones es organizado por Araucanía Digital, ejecutado por Sofo y con el apoyo de Corfo. Yo soy Camila Huecho, periodista, fan de la tecnología, y hoy seré moderadora de esta sesión. Hoy, 19 de mayo de 2020, tenemos la primera versión de SWIP Soluciones, con el tema Transformación Digital en Educación. Y para ello hemos invitado a dos destacados expositores internacionales de la digitalización en educación y además a 4 empresas de software de la comunidad Araucanía Digital, que tienen muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy. Quiero comentarles también que adicional a esta sala de Zoom, también estamos transmitiendo en simultáneo para nuestros amigos de Facebook, y más adelante la transmisión de esta jornada va a estar disponible en YouTube para que la puedan compartir. Ya tenemos 33 personas en Zoom y en Facebook Live. Les comento que la metodología de este encuentro online SWIP Soluciones tiene 4 pasos para tenerlas claritas. Primer paso es la exposición y las preguntas en el chat. El segundo paso es la presentación de las 4 empresas de software de Araucanía Digital. El tercer paso son la segunda exposición y las preguntas en el chat nuevamente. Y finalmente, como cuarto paso, realizaremos una sesión VIP con las y los participantes que quieran conversar y hacer preguntas a una empresa en particular, en sesiones en pequeños grupos. Podrán hacer llegar preguntas en el chat vía esta sala de Zoom o vía Facebook para que nuestro equipo me las haga llegar y podamos contestarlas. Sin más, invito a Alejandra Jaramillo, presidenta de Araucanía Digital, a que nos dé unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Camila. Hola, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contenta, por un lado, de presidir Araucanía Digital, que me enorgullece y me llena de responsabilidad y de desafío para que hagamos muchas cosas. Y por otro lado, estar en este evento, que es el primero de 4 webinars que se van a desarrollar. Es súper interesante el cambio de paradigma y de modelo que estamos viviendo. Yo soy una fanática del teletrabajo y las redes sociales, solo que hoy creo que el no tener contacto físico y personal con la gente igual hay que trabajarlo, hay que ver cómo nos desprendemos un poco de eso y nos hacemos más cercanos a este tipo de iniciativas. Quisiera transmitirles que para mí la transformación digital es la clave en estos momentos, sobre todo que estamos pasando por un cambio absoluto de la vida. Me encanta saber que en este tipo de actividades hay personas de fuera de las fronteras de la región. Yo era una insistente precursora de que muchas actividades que se desarrollaban en puntos diferentes de Chile era muy difícil acceder a ellos por la geografía que tenemos. Así que hoy, con esta posibilidad de que forzosamente nos subieron todos al carro de la conectividad y de las videoconferencias, estamos pudiendo participar con gente de Talca, de Viña del Mar, de Talcahuano, y gente que está afuera también, en el exterior. Diana, por ejemplo, que participa con nosotros. Entonces, quisiera darles la bienvenida a este ciclo de encuentros que vamos a tener. Estoy muy agradecida por habernos invitado y estar generando este tipo de instancias y animarnos a que podamos hacer circular el conocimiento, la energía y la disposición que tenemos todos para transmitirnos experiencias que son las más válidas que hoy podemos generar. Así que bienvenidos a este webinar. Son unas pocas palabras que me quiero permitir, pero están bienvenidos a esta actividad y espero que sea muy fructífera para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes también. ¿No? Un gusto tenerlos aquí también. Esperamos que este sea un encuentro que permita conectividad entonces. Para los que se están sumando ahora, vamos en 35 asistentes en la sesión de Zoom. Y estamos en SWIP Soluciones, Transformación Digital en Educación, organizado por Araucanía Digital, ejecutado por Sofo y apoyado por Corfo.
Vamos con las presentaciones de nuestros speakers. Nuestra primera expositora es Diana Medina, de Ecuador, fundadora de allow.org, plataforma que permite a estudiantes de Ecuador y Colombia preparar sus pruebas de ingreso a la universidad, que ha alcanzado más de 260.000 estudiantes en sus cursos gratuitos y más de 8.000 en sus cursos completos, quienes han obtenido reconocimientos de instituciones internacionales, incluyendo el MIT. Muchas gracias, Diana. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, muy contenta y definitivamente buenos días con todos y todas por acá desde Ecuador. Un gran saludo, un gran abrazo, muy emocionados de compartir en este espacio y por supuesto muy honrada de haber sido invitada. Entonces voy a iniciar ahorita con algunos puntos que quisiera compartirles desde mi experiencia. Llevamos 6 años ya innovando en educación y bueno, me declaro innovadora educativa y emprendedora hasta la muerte, como dice, porque jamás dejaremos de aprender y emprender. Entonces, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. No sé si Juanjo, me ayudas para poder compartir mi pantalla y poder hacer rapidito la presentación, sería genial. ¿Ya? ¿Me confirman si es que sí pueden ver la pantalla? Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, hablando justamente de transformación digital, que es lo que hoy día nos invitaron a compartir a través de las experiencias que tenemos ya con ALAU, pues hay algunos puntos que son muy importantes que seamos conscientes de cómo funciona todo este mundo en realidad de la educación online como tal, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es, para idealizar el futuro, hay que aprender del pasado, es decir, para poder nosotros construir lo que en este momento, los retos que nos están poniendo enfrente y toda esta transformación, necesitamos mirar qué es lo que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces necesitamos mirar lo que no se hizo bien, necesitamos mirar lo que se hizo y por supuesto funcionó, y de ahí comienza el trabajo de cómo lo adapto, cómo lo mejoro, y por supuesto lo que faltaba por hacer, ¿no? Entonces, aquí en este último me quiero detener un poquito, porque esto es algo que nos estamos olvidando. Estamos hablando de transformación digital, de tecnología, de toda esta conectividad que nos estamos poniendo enfrente como un gran reto, y estamos dejando de lado el tema de lo que faltaba por hacer, ¿no? Entonces a eso me refiero con un ejemplo muy claro. Justamente Claudia Uribe, que es la directora regional para la educación para la UNESCO, mencionaba en uno de sus artículos que 12 millones de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica estaban fuera del sistema escolar antes de la pandemia. O sea, estamos hablando de 12 millones de niños, niñas y adolescentes, por lo que ahora con la situación actual, justamente esa brecha se vuelve más latente. Esta vulnerabilidad o estos grupos vulnerables se ven aún más en riesgo de no poder en verdad asistir a un sistema educativo, ¿no? Entonces, si eso pasaba antes, ahora está mucho más lejano de poder realizarlo. Entonces, la invitación es que cuando pensemos en esta transformación educativa enfocada a la transformación digital, pues la invitación es pensar en que también necesitamos formular aquellos proyectos que toquen estos sectores vulnerables, en donde si antes era muy difícil la accesibilidad, pues ahora mucho más, ¿no? Entonces, si hablamos de temas muy importantes como, por ejemplo, la brecha del analfabetismo tecnológico, entonces necesitamos ir cruzando estas barreras para poder ir construyendo esta transformación educativa y que nos lleve justamente a trabajar con la eficiencia que nos produce, o que mejor dicho, nos promueve trabajar con un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, para esto es muy importante que entendamos lo siguiente, ¿no? La educación virtual no es para nada una sustituta de la educación como la conocemos, de la educación presencial, por ponerle por ahí un apellido, sino al contrario, es una gran aliada, porque en este momento necesitamos entender que la tecnología, que es lo que está muy conectado con la transformación digital que estamos hablando, la tecnología necesitamos mirarla como lo que es, como una herramienta. Y cómo yo uso la herramienta, ahí es lo que importa. El qué y el cómo yo lo uso, ahí es donde toma esa importancia vital. Entonces, ¿cómo transformamos nuestro sistema sin pensar en que la educación virtual como tal es una sustituta, sino, como digo, una gran aliada, ¿no? ¿Y por qué digo que es una gran aliada? Porque la educación virtual, al igual que cualquier otro tipo de educación, persigue un solo fin:
Y este es educar. No hay otro objetivo que educar. Entonces lo comparte, al igual que en los entornos virtuales, también nuestro objetivo aquí justamente es educar. Y esto inmediatamente nos invita a que nos replanteemos las metodologías, es decir, cómo nosotros en este momento combinamos los métodos, trabajamos con estrategias de pedagogía para implementar en las aulas virtuales. Estoy segurísima que va a evolucionar la manera en cómo nosotros evaluamos. Y ese es el reto, de poder transformar, porque el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo educar. Y eso quiere decir que nosotros necesitamos transformar todo lo que estamos trabajando para conseguir ese objetivo a través de nuestra creatividad, a través de todo lo que podamos construir y las metodologías, como decíamos, viendo el pasado, qué es lo que ya nos funcionó y adaptarlo para poder trabajarlo en estos nuevos entornos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí surge algo que sería como el error más grande que podemos cometer como educadores, y es pensar que en el entorno virtual educar significa escolarizar. Y no es para nada eso, ¿no? O sea, educar no significa escolarizar. Entonces no podemos esperar que todo lo que hacíamos en las aulas como profesores, como estudiantes, puede ser replicado, pero ahora en una videoconferencia, ¿no? Sino necesitamos evolucionar a esa parte de cómo nos sentimos conectados con los estudiantes y cómo llegamos a construir ese aprendizaje potente para justamente el estudiante, ¿no? Entonces, aquí en un entorno virtual de aprendizaje, lo que pasa es que se potencia la transmisión de conocimientos. Es decir, nosotros los educadores somos esa guía, somos esos facilitadores, somos esos transmisores de conocimiento que ya no podemos pensar en que vamos a obligar a prestar atención, sino aquí, como dice un buen amigo, nos tenemos que ganar la atención de los estudiantes, ¿no? Y es un reto muy grande, pero así funciona, justamente, y no puede ser de otra manera que con una acción muy importante que debemos realizar, y es aprender a ser buenos profes online. Pero aparte de esto, igualito y con el mismo nivel de importancia, con la misma responsabilidad, así como necesitamos aprender a ser buenos profes online, también necesitamos aprender a ser buenos estudiantes online. Los entornos, como los conocemos, ya no van a volver a ser los mismos. Las instituciones educativas, justamente ahorita por la situación, han salido con algunas estrategias y demás, pero sabemos que el reto recién se está acercando, porque las metodologías, la pedagogía, la experiencia de cómo aprende un estudiante se tiene que ir asentando en nuevos métodos de cómo llegar con este conocimiento a los estudiantes, ¿no? Y cómo logramos hacer esto es conseguir una experiencia educativa efectiva e inclusiva. En los entornos virtuales definitivamente se agradece que seamos concretos, que seamos claros con nuestra clase, con lo que decimos, y por supuesto nos ayuda a ser inclusivos. Eso es algo muy bueno porque el acceso se abre para más personas. Miren, ahora estamos compartiendo desde acá con muchos de ustedes y súper contentos de poder hacerlo. Quizá posiblemente en forma presencial va a ser muy limitado para nosotros, no se diga para aquellos niños, niñas y adolescentes que pueden en este momento, los que sí tienen esa posibilidad, acercarse a una educación virtual pero de calidad, ¿sí? Y esto se forma un ambiente muy positivo para la educación, y es que esta se vuelve personalizada y colectiva. Y me dirán, ¿cómo se vuelve personalizada y colectiva? Pues es lo que está pasando en este momento. El ejemplo más claro, miren, en este momento yo les estoy hablando a ustedes, les estoy saludando, y estamos solamente usted y yo. Estoy hablándole directamente y estamos acá, usted se encuentra con los audífonos, entonces me está escuchando únicamente a mí, y tenemos esta conexión entre, como diríamos, educador y estudiante, o el que escucha y el que comparte el conocimiento, ¿no? Entonces tenemos esta personalización donde yo le puedo animar, donde yo puedo conectarme con usted, y a la vez que estamos
conectados, también en paralelo hay decenas de personas que también lo están haciendo en este mismo momento, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que ya llamamos esta gran colectividad, lo que nos invita entonces a pensar en una educación circular. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, generamos como educadores, esa gran generación de conocimiento, puede ser también utilizada, puede ser transferida para el resto de comunidades educativas, ¿no? Entonces, pensar que lo que estamos haciendo definitivamente puede ser utilizado para esto. Y finalmente, llegamos a la premisa de que educación virtual... Hola Diana, disculpa que tenemos medio minutito. Sí, estoy literalmente terminando en medio minutito, sí. Entonces, justo decía que trabajamos entonces en conocer que la educación virtual se basa en experiencias. ¿Y cómo generamos estas experiencias? No solo como tal experiencias, sino experiencias positivas de aprendizaje, lo hacemos a través de la creatividad, el ingenio, la pasión, el esfuerzo y sobre todo la flexibilidad para construir nuevas cosas. Y frente a estos retos, a toda esta transformación, definitivamente no significa más que una gran oportunidad que tenemos todos y todas para hacer las cosas bien, para aprender, para avanzar y por supuesto para crecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muy interesante la conversación. Tenemos un par de preguntitas en las salas de Facebook y Zoom. Vamos a hacerlas muy cortitas también en función del tiempo. La primera pregunta dice, ¿por dónde empieza a digitalizarse una institución educativa? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el primer paso? ¿Nos puedes comentar un poquito brevemente? Parte de saber a dónde marchar es conocer cómo estamos, ¿no? O sea, lo primero es analizar cuál es la situación tanto de los diferentes actores, es decir, de los estudiantes, de los profesores, de los educadores, de las mismas autoridades, y cómo estamos, qué nivel de analfabetismo tienen nuestros docentes, cómo están nuestros estudiantes, qué acceso tienen a tecnología, es decir, un gran diagnóstico que nos ayudaría a implementar estrategias mucho más eficientes, y con ese nivel vamos identificando cómo apuntamos entonces a construir con la comunidad educativa lo que funcione para nuestro contexto. Hay que empezar, como dicen, por los núcleos. Pensar en global y actuar en local. Entonces, y eso nos ayudará a ir aprendiendo para ir mejorando las estrategias. Excelente, muchas gracias por hacer esa diferenciación también. Tenemos a Haroldo Vivallo, que pregunta, bueno, dice que ha estado dictando clases online y le interesa saber qué piensa usted sobre lo siguiente. Uno, ¿cuáles son las principales recomendaciones para que la educación en línea logre estar al mismo nivel de la educación presencial? Y además, ¿cómo conseguir que los estudiantes se comprometan y participen en clases en este caso? Bueno, son dos preguntas definitivamente retadoras de contestar. ¿Cómo llegamos a ese nivel educativo? Pues únicamente con el error, el aprendizaje y avanzar. Porque trabajar en un entorno virtual significa, como les decía, que trabajemos en experiencias. No únicamente esperamos a que el profesor o como educador damos la misma clase, pero únicamente en una videollamada, sino necesitamos conectar, necesitamos crear una comunicación horizontal, algo que los estudiantes en educación online agradecen muchísimo, es que nosotros los educadores seamos naturales, seamos espontáneos y no tengamos miedo a equivocarnos, y eso genera una gran base de confianza que luego permite que los estudiantes puedan darnos una retroalimentación y llegar a esa calidad que se necesita a través de esta transmisión de conocimientos, y eso lo hacemos únicamente con el feedback de nuestros estudiantes y aprendiendo, como digo, de las experiencias. Eso por la parte, y todavía nos falta mucho, y ahí está el reto, que nos falta muchísimo para aprender. Justamente Alejandra decía, ¿cómo vinculamos todo ese maravilloso mundo de las relaciones humanas a un entorno virtual? Esos son los retos que nos esperan y que son muy grandes, pero pienso que ahí estamos con el ingenio y la creatividad para poder justamente lograrlo, ¿no? Y la segunda parte, Camila, si me comentas la segunda partecita de la pregunta. Disculpa, la segunda pregunta decía, ¿cómo conseguir que los alumnos en línea se interesen y se comprometan a participar en este tipo de clases?
Yo creo que va de la mano con la primera y es generando este ambiente de confianza. Y yo les decía en la presentación, antes obligábamos a los estudiantes a que nos presten atención. Cuidado, miren para otro lado y estamos ahí, ¿qué está haciendo estudiante y todo lo demás? Pues ahora necesitamos ganarnos esa atención. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es siendo empáticos. Es como recordar, yo sé decir, tenemos que recordar cuando la vaca era ternera y definitivamente ver cómo nos gustaría a nosotros recibir una clase. ¿Cómo nos gustaría que nuestro profesor sea? Pues entonces aprendamos de nuestros públicos, aprendamos del perfil de nuestros estudiantes. No es solo profesor, sino seguramente estoy dando clases a niños o niñas, seguramente estoy dando a adolescentes, estoy dando a adultos, pues conocer de ellos me ayuda muchísimo para poder hablar su mismo lenguaje y poder generar esa conexión que me permita captar la atención y que la clase, por supuesto, sea entretenida para ellos, ¿no? Es una actitud que hay que tomar, claro. Y la última pregunta, igual bien cortita, metodológicamente, ¿cómo se hace una sesión en ALAU? ¿Cuántos estudiantes se conectan, por ejemplo? Bueno, metodológica, bueno, ahí hay todo un proceso detrás, en verdad, pecara en resumirla así como en dos cosas, pero voy a intentar ser súper concreta, y es que hay todo un equipo detrás en el hecho, y lo podemos hacer únicamente con profesor, ojo que no está fuera del alcance de poder hacerlo cada uno de nosotros, pero lo que sí hacemos es, por el lado académico, preparar muy bien la clase por parte del profesor, saber y conocer a quién se va a dirigir. En este caso trabajamos muchísimo con jóvenes de 16 a 19 años, están muy sumergidos en el mundo de los memes. Entonces, un ejemplo es que si les voy a mostrar algo como una notificación, como un anuncio, como algo que sea importante para ellos, pues no voy a sacar este típico banner que diga atentos y todo lo demás, sino literalmente lo voy a hacer con un meme. Y eso pega mucho más que hacerlo como generalmente lo pensamos. Entonces, necesitamos trabajar con ellos, con quiénes son nuestros estudiantes. Entonces, preparamos la clase, el profesor lo prepara como tal, trabajamos en una preproducción de ellos, es decir, nos preparamos con el escenario, con la iluminación, el encuadre, con el guión, preparamos el contenido con la escaleta, que le llamamos por acá, y en la escaleta ponemos hasta el ejemplo, o por ahí la bromita, o el banner que lo vamos a dar, y lo llevamos a cabo, ¿no? En ese momento de llevarlo a cabo hay una parte muy importante, y es la conexión que puede darse de forma sincrónica o asincrónica con los estudiantes, ¿no? Entonces, asincrónica, justamente cuando ellos ven estas videoclases y se conectan posterior, ellos manejan ese tiempo, la magia de la educación online es poder ser libres para organizar nuestro tiempo con el aprendizaje. Entonces, otorgamos esa libertad y esa conexión, que igual así sea una videoclase, pues estamos dirigiéndonos con el lenguaje de ellos, ¿no? Y si es que es una clase en vivo, pues lo más bonito, y es esto, poder compartir, poder escuchar, leer los mensajes, leer los comentarios, ver esos rostros de interés, de que están ahí como, ok, sí, parece que está compartiendo algo que en verdad me va a servir, pues eso es lo que alimenta al profesor o al educador y viceversa al estudiante, ¿no? Insisto, tener una comunicación horizontal, una conectividad que genere confianza con ellos y ser lo más naturales y espontáneos y que nos conozcan como somos, y eso literalmente va a ayudar mucho a crear esas experiencias positivas de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias Diana. Diana Medina, fundadora de alau.org. Tenemos varias más preguntitas, pero vamos a guardarlas también. Hay que seguir con la estructura. Les recuerdo, para los que vienen llegando, estamos en SWIP Soluciones, Transformación Digital en Educación, organizado por Araucanía Digital, y en este momento vamos con 48 participantes en Zoom. Nos ven desde Viña del Mar, Los Ángeles, Temuco, Talca, Talcahuano y Cuenca. Muchas gracias, Diana. Ahora vamos con las 4 empresas de software, parte de la red de Araucanía Digital. Estas empresas van a tener un máximo de 3 minutos para exponer sus soluciones y sus ideas tras la presentación de Diana. Vamos primero con Jairo Hot, de la empresa Numic. Jairo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien, muchas gracias. Perfecto. Usted me dice cuándo comiencen. Adelante nomás. Bueno, desde siempre se ha pedido a los establecimientos educacionales entregar una educación de calidad. Las herramientas no siempre están. Estamos en Latinoamérica, habitamos en Latinoamérica,
donde tenemos grandes brechas de acceso a información, a tecnologías, donde las condiciones son desiguales. Y por tanto, hay un escenario que no es fácil de avanzar, y más encima, con un tremendo evento histórico como el que estamos viviendo hoy en día, como es la gran pandemia. Esta gran pandemia no tiene referentes históricos, creo yo, en una sociedad tan globalizada como la nuestra, que existe un fenómeno que nos haya obligado a irnos a nuestras casas y obligados a eliminar la presencialidad, no tiene parangón. Y por tanto, las tecnologías de información se transforman en una herramienta fundamental para lograr dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos. Ahora bien, no es copiar y pegar, no es transformar la clase presencial tal cual y llevarla a una clase online. Esto genera agobio, estimados. Estamos agobiando a nuestros estudiantes de la manera en que estamos haciendo educación. Y por tanto, no es lo mismo acceder a tecnología que está diseñada en otro contexto, copiar y pegarla en nuestros procesos educativos. Necesitamos conocer a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. La parte cualitativa es fundamental. La expositora recién lo dijo. Es necesario diagnosticar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, y en función de eso, diseñar metodologías pertinentes y contextualizadas que permitan a los profesores y estudiantes motivarse por aprender. Los chicos no están en las clases porque es más entretenido estar fuera de la clase que dentro de la clase. Tenemos que buscar tecnologías emergentes que nos permitan incorporar el juego en la educación. El aprendizaje basado en la experiencia, por ejemplo, es fundamental. Debemos simular escenarios donde los chicos puedan trabajar. Nosotros estamos trabajando en eso. NUMIC es una empresa regional que conoce la realidad chilena, la realidad de nuestros establecimientos educacionales y que incorpora la consultoría, que es algo muy importante. Nosotros conocemos la realidad de nuestros establecimientos educacionales, diagnosticamos de manera pertinente y en función de eso recomendamos tecnología, nuestra propia tecnología. Eso, mis datos, mis contactos están por ahí. No sé cómo anduve con el tiempo, si me sobran algunos segundos todavía. Está súper bien, podemos pasar a la siguiente empresa entonces, vamos justo con el tiempo. Ahora va Alejandra Jaramillo de Soft Patagonia. Alejandra. Ok, cuando tú me digas. Estamos listos, adelante nomás. Muy bien, bueno, yo en sintonía con lo que comenta Jairo, la verdad que estamos como compañía, nosotros somos Soft Patagonia y llevamos ya una trayectoria de desarrollar software, especialmente para el mundo de educación, porque tenemos varias líneas de trabajo. Tenemos una línea de trabajo súper interesante que es a través de plataformas que justamente diagnostican, porque somos unos convencidos de que hacer las cosas sin tener información no vale mucho la pena. Entonces, apoyamos a entidades que se preocupan de mejorar la educación y la calidad a nivel de lo que se está haciendo con los niños. Y tenemos para ello plataformas que ayudan a la recopilación de datos masivos a través de accesos visuales, a través de app y de web que los niños pueden responder, los estudiantes, y a través de eso se pueden captar muchos datos y que entidades de investigación y de diagnóstico hacen estudios, generan automáticamente informes de esos estudios y lo que pueden conseguir con eso es hacer intervenciones escolares y educativas bastante más precisas que lo que es hacerlo sin información. Así que eso es por un lado una línea de trabajo que la venimos desarrollando ya con entidades de investigación, fundaciones y que se preocupan de mejorar el ámbito educacional. Por otro lado tenemos la línea más de administración, que es a través de integración de sistemas y desarrollo de sistemas que administran entidades educativas, tanto académicas como la parte económica de una entidad escolar. Y finalmente, en sintonía con la calidad de la educación, tenemos plataformas que hacen medición y seguimiento del PME, del Plan de Mejoramiento Educativo. Entonces,
Son distintas líneas de trabajo, pero que convergen en lo que es el trabajo de los datos, el análisis de lo que está ocurriendo en las entidades educativas, en los colegios, el cómo apoyar de forma de ir automatizando la recogida de información, el apoyar que las entidades tengan visión a través de lo que va sucediendo realmente en los colegios, visión de lo que pueden intervenir y lo que pueden mejorar. Así que eso en definitiva lo que les puede ofrecer SOS Patagonia, y muy comprometidos con la calidad y educación de los niños y niñas. Súper, muchísimas gracias Alejandra. Les recuerdo que al final de esta transmisión podremos tener la oportunidad de conversar uno a uno con los expositores, así que cualquier pregunta que tengan pueden recordarla. Vamos con el siguiente expositor, que es Jaime Villagrán, de la empresa Apoderado, con doble P. Adelante, Jaime. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo contarles un poco en apoderado.cl. Nosotros lo que trabajamos es principalmente tratar de ayudar a los profesores, a los padres, a los alumnos y a toda la comunidad escolar a facilitar todos los procesos que tienen en los establecimientos. Hoy día nosotros somos una plataforma que en un solo sistema engloba la gestión, la comunicación, todo lo que tiene que ver con lo estadístico para poder tomar decisiones en base al rendimiento de los niños, a la asistencia, al comportamiento. Se mezclan variables y eso permite que no tengamos que estar esperando a fin de año para poder ver qué niños podrían tener problemas en el futuro, ya sea conductuales, qué niños podrían llegar a quedar repitiendo, qué niños podrían irse del colegio, que eso es muy importante hoy día en Chile, y es una problemática a nivel de Latinoamérica, o sea, determinar si yo tengo 1000 niños, ¿cuántos niños de aquí a diciembre van a dejar de estudiar? Entonces, Apoderado contribuye en ese sentido y hoy día también somos una plataforma que está permitiendo que los colegios, independiente de que nosotros hayamos tenido contratos anteriores y todo, puedan hacer clases online. De hecho, dentro de nuestras métricas y nuestros grandes números con los que nos sentimos orgullosos, es que hoy día tenemos el 35% menos de estudiantes reprobados por desinformación de los padres. O sea, que avanzan de un nivel a otro simplemente porque los padres saben en su casa qué está pasando con esos niños. Tenemos un 3,8% de alza en la asistencia promedio del establecimiento. Esto es súper importante porque significa que los niños tienen mayor continuidad de aprendizaje porque no faltan al colegio, y por otra parte los colegios también, al hacer que los niños vayan a clase, obtienen más recursos para poder invertir en su educación. Por otro lado, ha aumentado también en un 2,9% promedio la matrícula en los establecimientos, haciendo que el sistema claramente agregue valor a los colegios, los padres lo perciben y eso hace que de repente, por ejemplo, un padre puede tener 2 hijos en un colegio, pero tiene uno en otro, ese otro lo trae a este colegio que está trabajando con Apoderado. Y como otro número que para nosotros también es tremendamente relevante, es que tenemos más de 400.000 usuarios en clase online a la fecha diariamente, validando absolutamente nuestra herramienta, trabajando desde Arica hasta Tierra del Fuego, y con excelentes resultados y permitiendo que con esta pandemia y el COVID se pueda dar continuidad a las clases, que los padres 30 tengan la segundos tranquilidad, tenemos. que los padres tengan la tranquilidad de seguir estudiando, o sea, que sus hijos siguen estudiando, y en definitiva me quedan ya creo 15 segundos, así que los invito a visitar apoderado.cl para más información y podemos hacer alguna muestra o algo. Tenemos convenio marco vigente, lo pueden revisar, así que para los colegios públicos y en el caso de los privados, simplemente llámenos y conversamos. Apoderado.cl. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si tenemos a Diego Ahumada del IRMI en la sesión para poder pasar a su presentación. No, al parecer no.
Ok, bueno. Estamos en SWIP Soluciones para la gente que acaba de entrar. Transformación digital en educación es la temática, organizado por Araucanía Digital. Vamos con 54 participantes de la sala de Zoom. Y como les comenté al comienzo, a las 11 horas iniciaremos las sesiones de las salas VIP, en las cuales tendrán la posibilidad de conectarse con las empresas que acaban de presentar. Así que si tienen cualquier pregunta, agárrense de ella, que las podrán preguntar más tarde. Vamos inmediatamente con nuestro segundo invitado, que es Rodrigo Angulo, en Chile. Rodrigo Angulo Gómez Marañón es asesor de ISTP en el crecimiento de su oferta formativa en educación online. Rodrigo dirigió el Instituto Profesional IPP por 5 años, desarrollando la modalidad online para llegar a ser elegido por 5.800 estudiantes trabajadores en esa modalidad. Se me olvidó recordarles, en el chat está el link donde pueden entrar a poner la empresa con la que quieren conversar en las salas VIP, por si pueden entrar también y poner su nombre para después derivarlos a su sala correspondiente. Vamos con Rodrigo Angulo, entonces, que, repito, dirigió el Instituto Profesional IPP por 5 años, desarrollando la modalidad online para llegar a ser elegido por 5.800 estudiantes trabajadores en esa modalidad. Rodrigo Angulo, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Camila. Aquí Muchas estoy. gracias a ti, adelante. Encantado. Aquí vemos el diario The Guardian del martes de la semana recién pasada, donde Twitter publica que sus colaboradores, todos sus colaboradores van a poder trabajar desde casa para siempre. O sea, este es el desafío al que nos estamos enfrentando, o sea, un forever, ¿ya? Y lo ponen ahí entre comillas porque esto no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos cuándo comenzó, que fue más o menos en Chile, por lo menos a mediados de marzo, ya empezaron a decretar cuarentena, ya empezamos a quedarnos en las casas y a hacer teletrabajo, telemedicina, teleeducación, ¿ya? Entonces cuando uno empieza a ver esta noticia un poquito más en detalle, la noticia nos dice que en los pasados meses se ha probado que se puede trabajar de esta manera. O sea, fuimos movidos por esta pandemia a trabajar online, a tener una vida un poquito más virtual, gracias a lo cual se puede realizar también este evento de Araucanía Digital, y se ve que está funcionando, que tiene mucho camino por delante, que hay mucho que mejorar, pero funciona. Por lo tanto, ellos, la gente de Twitter, dice que la gente va a poder trabajar desde casa para siempre, siempre que ellos así lo estimen que es mejor para su bienestar, para su trabajo. Eso por una parte. Y por la otra, en el segundo statement, en la segunda frase, dice que cuando ellos abran sus oficinas, esto ya no va a ser como era antes, ¿ya? Y yo creo que aquí ya un poco uno empieza a marcar la pauta de lo que nos ha ocurrido. Nos ha ocurrido un cambio que va a cambiar en muchas cosas para siempre, en otras cosas vamos a volver atrás. Por ahí leía algunas preguntas, claro, y esto no va a ser forever, para todas las personas vamos a trabajar de esta manera, no, algunos van a regresar a sus oficinas, pero de otra manera. Entonces, esto presenta distintos desafíos para los profesores de los colegios, de los liceos, para los directivos. O sea, ¿qué aspectos del trabajo que ellos realizan o realizan sus colaboradores va a haber cambiado para siempre? Hoy día no tenemos la respuesta. Tenemos algunos desafíos, yo voy a plantear 4 desafíos que a mí me parecen interesantes en el tema de la educación, y estos son: el primer desafío se relaciona con políticas públicas y regulación. Creo que es un desafío muy importante que tienen los gobiernos de todos los países. O sea, hoy día tenemos que llegar a todos los estudiantes de todo el país. O sea, aquí no vale aquellos estudiantes que están en localidades más apartadas, que no tengan un computador, no vale eso. No vale que no tengan acceso a internet, a un internet estable,
O sea, porque si no los vamos a dejar atrás y eso no es aceptable. Entonces, lo primero son los temas de políticas públicas en cuanto a... ¿Se escucha Rodrigo? No. ¿Un problema? Sí, vamos a esperar que vuelva. Está conectado, sí. Perdón, Excelente. aquí Sí. estoy... Perdón. Es que justamente esto que nos acaba de pasar me parece interesante porque forma parte del desafío de las políticas públicas. Decía, desafío de las políticas públicas, primero, que todos tengan acceso a un computador, y segundo, que tengan acceso a un internet estable, ¿ya? O sea, yo que tengo posibilidades de tener un acceso de 400 megabits por segundo, según dice BTR, que no está garantizado, bueno, pues en algún momento me cortó el acceso, y eso limita el acceso de las personas. Por lo tanto, ahí tenemos un gran desafío. Y el otro, el de la regulación. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer con el teletrabajo? O sea, una persona cualquiera transita entre el baño, la cocina y tiene un accidente. ¿Eso es un accidente de trabajo o no? Si hoy día estamos trabajando desde nuestras casas. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer desafío. Vamos al segundo desafío. El segundo desafío se relaciona con la formación de nuestros docentes, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que sacarnos el sombrero respecto del esfuerzo que están haciendo nuestros docentes hoy en día. De un momento para otro se vieron enfrentados a una situación para la cual no estaban preparados muchísimos de ellos. Y nosotros como colegios, liceos, instituciones de educación tenemos que prepararlos. No todos van a tener la posibilidad de trabajar en este ambiente virtual, porque a veces no tienen las competencias, no logran desarrollar las competencias y no pasa nada. O sea, no todos somos buenos para todo, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de darles y entregarles las herramientas a esos docentes para que ellos puedan desempeñarse adecuadamente en beneficio del fin último de la educación, y es que nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados, aquellos aprendizajes que nosotros nos hemos comprometido que van a alcanzar, ¿ya? Entonces, nunca perdamos de vista ese horizonte. Tercer gran desafío se relaciona con la retención de nuestros estudiantes y nuestros alumnos. Por ahí una de las empresas comentaba respecto de que vayan a clases, y sí, o sea, necesitamos que los estudiantes asistan, se mantengan conectados, estén motivados, estén aprendiendo, ¿ya? Bien lo decía Diana, la motivación es una de las bases para el aprendizaje. Entonces necesitamos entregarle herramientas a esos docentes para que la clase la hagan cercana, y aquí podemos extendernos muchísimo más, pero tal vez lo podemos hacer en las preguntas. El cuarto gran desafío se relaciona con la calidad de la educación en modalidad virtual. Aquí hay un matiz, y la virtualidad es una modalidad. Nosotros tenemos que combinarla con otras modalidades. Una de ellas también es la presencial. Entonces, combinamos la presencial, la gamificación puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser un blended entre ellas. Entonces, en este maletín de herramientas se nos ha incorporado una herramienta muy grande, que es la herramienta virtual, que antes existía, la teníamos, pero hoy día la vemos más cercana. Perfecto. La vemos más cercana y la estamos tomando más en consideración. Por ahí nos contaba Alejandra que pueden acceder personas a esta conferencia de otros lugares de Santiago, de Chile, de otros países. Bueno, eso va a ser una rutina a futuro. Y por lo tanto, me quiero quedar con esto del forever, ¿ya? Este forever va a abarcar muchos ámbitos de nuestra vida. Algunos van a volver un poquito para atrás después de esta pandemia, pero claramente el mundo hoy día y a futuro no va a ser como era antes. Muchas gracias. Encantado de escuchar las preguntas y responderlas, Camila. Okay, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu intervención. Tenemos una pregunta de Marcelo Gómez en Facebook, desde Ecuador. Dice, ¿es posible llegar a estudiantes de zonas apartadas que no cuentan con una modalidad educativa diferente? A ver, ahí las políticas públicas es súper importante para que esas personas de lugares apartados tengan acceso a computador e internet. Por lo menos computador. ¿Por qué? Porque la persona con computador se puede desplazar a un lugar que tenga internet, bajar los contenidos
y volver a su pueblo, a su ciudad, a estudiar sin acceso a internet, responder las preguntas y volver a conectarse para enviar la información. Entonces, lo fundamental es el computador y, en segundo lugar, el acceso a internet, que generalmente se logra en las municipalidades. Entonces hay que establecer convenios con municipalidades, establecer convenios con empresas locales. Creo que es una buena alternativa para la accesibilidad, que es uno de los temas hoy día, pienso yo, porque podemos dejar atrás a mucha gente inmerecidamente. Súper, muchísimas gracias, Rodrigo, también por tu respuesta a estas preguntas. Les recordamos que el link para hacer sus preguntas a las empresas que han expuesto está en el chat de Zoom. Y estamos en SWIP Soluciones para la gente que acaba de llegar. SWIP Soluciones Transformación Digital en Educación, organizado por Araucanía Digital. Hemos tenido a nuestros dos speakers ahora, y queremos invitar entonces, muchísimas gracias Rodrigo por tu intervención, queremos invitar a Diana y Rodrigo ahora para finalizar la sección de SWIP, que puedan dar una reflexión de 1 minuto sobre sus temáticas. No sé si Diana está por ahí en este momento. Bueno, sí, 2 reflexiones en verdad con lo que han comentado también los compañeros, y es que necesitamos conocer cómo estamos, necesitamos hacer ese diagnóstico. Hablaban de la data que puede generar toda esta intervención de conocer cómo estamos, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, hacer este autoanálisis, esta autoevaluación, y ser humildes para reconocer lo que nos falta por construir, ¿no? Yo decía algo al final, y es que esa flexibilidad que necesitamos en este momento para enfrentar toda esta transformación es la que nos va a ayudar a construir estos nuevos procesos, estas nuevas metodologías, y, como decíamos, evolucionar a un tema de incluso nuestros objetivos en la educación, porque seguramente ya no estamos hablando, como bien menciona el compañero, únicamente de lo que está sucediendo ahora, sino hacia dónde estamos caminando. Es decir, las nuevas profesiones o las profesiones del futuro están apuntando mucho al tema de potenciar las habilidades, las destrezas de los estudiantes. Entonces, todo eso nos tenemos que fijar para poder comenzar a construir el reto muy grande de poder llevar educación de calidad a estos sectores, grupos, sin olvidar, por supuesto, los grupos vulnerables, y siendo lo más efectivos posibles, ¿no? Para conseguir este ambiente de calidad y generar, como decía, esta experiencia a los estudiantes, y que en realidad se genere la empatía de aprender por el gusto de aprender, ¿no? Que es mucho lo que se maneja en educación online. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Rodrigo, si nos puedes compartir un par de palabras sobre tu reflexión. Por supuesto. Quiero aprovechar la pregunta que me hace Víctor Valenzuela, que está por aquí. Adelante, dice, por favor. ¿cuáles son las principales barreras internas que surgen en una institución educativa cuando se está impulsando la transformación digital? Me parece un tema muy importante. De acuerdo con mi experiencia, lo fundamental y tal vez lo único es que los directivos tienen que estar convencidos de que hay que ir hacia allá, hay que ir hacia la transformación digital. Primero, hay que tener claridad desde arriba. Si el directivo principal no está claro, no vamos a poder avanzar. Y segundo, este es un proceso, esto toma tiempo. Hay que involucrar a los docentes y trabajar con ellos en sesiones que van evolucionando en el tiempo y conversando, y hacer algo muy, muy colaborativo, pero siempre teniendo claro cuál es el horizonte, y ese horizonte lo marca el directivo principal. Eso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, hemos llegado al final de las presentaciones de nuestros dos speakers y a la finalización también de esta parte de la transmisión de SWIP Soluciones, el ciclo de encuentros online, sobre el proceso de transformación digital en diferentes industrias. Recordar que esto es organizado por Araucanía Digital, ejecutado por Sofo y con el apoyo de Corfo. Y con esto damos paso al cierre de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a nuestros speakers, muchísimas gracias por su intervención, y un saludo a todos, muchas gracias por asistir.